dudas es el tema del día, la gravísima denuncia del gobierno de Bolivia contra el expresidente Mauricio Macri. Silvia. Es por eso que ya estamos en comunicación para entrevistar a Ariel Basteiro, es el embajador argentino ante el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué tal, Basteiro? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Bien. Muy bien, consultarlo. Bueno, como primera medida ha habido una carta de parte del gobierno argentino con un pedido de disculpas hacia el gobierno y el pueblo boliviano. ¿Cómo ha sido tomado esto por parte de las autoridades del país vecino? Sí, el gobierno de Alberto Fernández, el propio presidente, quien estuvo informado y avalando en todo momento la investigación que llevamos en forma conjunta entre la Cancillería boliviana y la Embajada argentina, a partir de un trascendido, una información que tenía la Cancillería. Esto posibilitó en archivos de la Embajada, archivos que estaban totalmente lateralizados, secundarizados, pudimos encontrar la nota que en el día de ayer dio a conocer el canciller boliviano, donde muestra y demuestra la participación del gobierno argentino proveyendo a la dictadura de Áñez de material bélico y la responsabilidad que también tiene en esa nota el comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Gonzalo Terceros Lara, quien firma la nota agradeciendo por esa entrega. Ahora, el dato para Bolivia, que tiene también mucho valor, es que Tercero Laras en este momento está detenido, fue encarcelado el último domingo, cuando se disponía a profugarse en el aeropuerto de Santa Cruz, fue detenido junto con el comandante naval de Bolivia, quien también hoy uno está en una cárcel en Santa Cruz, otro aquí en una cárcel en La Paz, y se le está acusando por todos los delitos de sedición que existieron durante el mes de noviembre y diciembre aquí del año 2019, aquí en Bolivia. Lo curioso era que Tercero Lara decía que él era inocente, que no había participado en nada del golpe, que había participado solamente en una conferencia de prensa, pero que no tenía ningún tipo de responsabilidad, casi de nada. Era como si hubiese sido un vecino más de acá de la ciudad de La Paz. Esta nota demuestra que obviamente tiene niveles de responsabilidad muy notorios. Esta última semana Álvaro García Linera tuvo un cruce muy fuerte con este señor, contestándole todos los niveles de responsabilidad que tuvo ante la negativa de permitir la salida de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Ayer, en una conversación telefónica que tuve con el presidente Alberto Fernández, que inmediatamente, como dije recién, se puso a disposición del gobierno boliviano para esclarecer todos los hechos. Recordábamos que mientras él trabajaba y hablaba con prácticamente todos los presidentes de Latinoamérica para permitir la salida con vida de Evo Morales de Bolivia, este señor Tercero Lara era el que lo imposibilitaba, el que le ponía trabas, el que no permitía que el avión de México sobrevolara suelo o cielos bolivianos, el que no permitía que se aterrizara, el que no le proveyó de combustible cuando llegó al Chapare, a Cochabamba. Así que las vueltas de la vida y la situación, un año y pico después, pone en cada lugar la realidad de las acciones de cada persona, ¿no? Alberto Fernández como presidente y siendo reconocido como un luchador por la libertad de los países y la vida de las personas, y este hombre preso y mintiendo, aparte porque esta nota fundamentalmente lo que hace es decirlo en todas sus acciones. Embajador, ¿se pudo constatar o se empieza a investigar de qué manera justamente llegaron estas municiones de la República Argentina hacia Bolivia? Porque digo, a ver, hay responsables directos, responsables indirectos, hay alguien que da la orden justamente de estas municiones que en forma ilegal llegaron a Bolivia apoyando el golpe de Estado al expresidente Evo Morales. ¿Ya se empezó a investigar de qué manera arribaron a Bolivia estas municiones? Sí, investigación, la propia ministra Sabina Federic en el día de ayer planteó que inició una investigación y que en 72 horas está reclamando que los jefes militares retirados, algunos de ellos,
o en actividad den la información sobre el destino y la procedencia, fundamentalmente, del armamento que llegó a Bolivia. Digo a Gendarmería, todo se hace suponer, haciendo un seguimiento y más que hasta el momento indicios muy ciertos, hay más de un elemento para poder decir que proviene de Gendarmería, porque es material que usa Gendarmería. El día 12 de noviembre, a la noche, en horas de la tarde-noche, llegó a La Paz un avión argentino, de Fuerza Aérea Argentina, que traía 14 gendarmes del grupo Alacrán, con un comandante, con un jefe de esa división, y que todo hace prever que trajeron material bélico para resguardar en ese momento la embajada y la residencia, pero en el monto o en los diferentes cajones con armamentos que trajeron, aparentemente alguno se distrajo y fue a parar a manos de Fuerza Aérea algunos, y se supone que de la policía otros. Así que esa es materia de investigación en este momento. Supongo que en poco tiempo se va a poder recabar toda la información por el trabajo que estamos haciendo entre la embajada y el gobierno boliviano, y por el trabajo que se encaró en Argentina, ¿no? En investigar en Argentina las responsabilidades del gobierno de Macri en la entrega de este material, de manera totalmente ilegal, obviamente, de manera totalmente irregular, sin ningún tipo de documentación respaldatoria. Ahora, Basteiro, disculpe que lo interrumpa. Casi que el tema se descubre, sí, no, que el tema se descubre por la nota de Lara, Claro. no porque el gobierno argentino, la Cancillería, la Embajada o la Gendarmería haya mostrado o haya guardado esa documentación. Le decía que hay responsabilidades políticas muy concretas. Uno supone que semejante operativo no se pudo llevar a cabo sin el conocimiento del expresidente, presidente en ese momento, Mauricio Macri, y de las altas esferas. Me refiero a Fori, el canciller, me refiero a Patricia Bullrich, en ese momento ministra de Seguridad. Esto por un lado, si va a haber una investigación en Argentina en este sentido. Y por el otro, ¿van a pedir alguna intervención de organismos internacionales? Digo, me refiero a la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. Mirá, Bolivia, en el día de ayer estuve con el presidente Arce, estuve con el canciller. Ellos empezaban conociendo la información y analizándola más detenidamente y midiendo las consecuencias que esa información tenía y de la manera en que un país se intervino en un hecho interno que es obviamente objetable desde todo punto de vista en el derecho internacional. Se estaba analizando que sí, que le cabe al propio Mauricio Macri como mínimo y a Patricia Bullrich cargos que podrían llegar a determinarse como partícipe necesario en un hecho de sedición. Esto obviamente lo tendrá que denunciar el gobierno boliviano, porque el daño fue causado al Estado boliviano. Obviamente la irresponsabilidad de Macri hace que también el Estado argentino pueda tener algún nivel de responsabilidad por esto. Por eso que Argentina tiene que prestar colaboración y hacer las investigaciones correspondientes, aportar todas las pruebas para obviamente evitar que en algún momento el Estado argentino pudiera terminar siendo dañado por esta irresponsabilidad de Macri. En cuanto al tema de lo que decías, en este momento en Bolivia hay una comisión de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está haciendo un profundo detalle de las consecuencias que se sucedieron en Bolivia en noviembre y diciembre del 2019. Ariel. Esa comisión tiene que elevar un informe el próximo 20 de agosto, así que supongo que allí habrá quizás motivos para que la CID ya directamente intervenga en el asunto.
Ariel, relacionado con este tema, ¿una intervención en este asunto implica qué cosa, por ejemplo? ¿Que se complicaría la situación judicial de Áñez, entre otras cosas? Y dos más. La Cancillería Argentina, a través del ex canciller Forís, señaló que no tiene nada que ver con el envío de este material bélico. Deslindó responsabilidades Forís como ex ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y dónde estaba esa carta? Esa carta que fue justamente presentada en el día de ayer. A ver, primero la primera parte de la pregunta, sí, ahí Áñez, hay varios generales que están involucrados y están presos en este momento, entre ellos Tercero Lara, quien fue el firmante de la nota. Hay ministros o exministros del gobierno de Áñez que también están involucrados en la investigación y en la recusación por el momento de la justicia boliviana. A nivel tribunales internacionales, creo que va a ser una instancia posterior que el gobierno de Bolivia está midiendo llevar adelante en cualquier momento. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, Faurí miente porque es imposible que la Cancillería no supiera de la llegada de los gendarmes, porque fue Cancillería la que lo pidió y la que hizo todos los trámites para la llegada del avión y de ese grupo de gendarmes que llegó a Bolivia. Hay una metodología que utilizaba la Cancillería, por lo que me dicen los propios funcionarios actualmente de la Cancillería, que Faurí solía, en vez de utilizar el canal oficial y el canal que está establecido que hay que hacer, que son cables, que son unos mails encriptados que cada embajada envía a Cancillería informando de los diferentes sucesos que se dan en los diferentes países del mundo. En vez de enviar esos cables, muchas veces había órdenes verbales a través de comunicaciones telefónicas, cuando querían esconder o cuando no querían o querían cubrirse de hechos no muy transparentes. Puede ser que por ese motivo no exista un cable, que es curioso, que es raro, que tendría que haber estado junto con la nota que ayer mostraba el canciller boliviano, tendría que haber habido un cable, un mail de la embajada informándole a Cancillería, y la nota esta, también llamativamente, estaba archivada en un archivo secundario, lateral casi diría, de la embajada, donde había notas de solicitud, de cooperación, de escuelas, para que ponemos una bandera, de personal o de gente que pedía trabajo. Entre todas esas notas de menor nivel o jerarquía estaba esta documentación, lo cual creo yo tuvo un objetivo de esconderla, y después creo que es parte de la impunidad que tenían los militares bolivianos y en parte muchos de los funcionarios argentinos que están involucrados en este hecho, porque quizás pensaron que una situación y una investigación por estas medidas que se habían tomado, por estas acciones que llevó adelante la Cancillería, el gobierno argentino, no iban a tener consecuencias. Bueno, por suerte la justicia a veces tarda, pero llega, y es lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? Ahora, Basteiro, al margen de esta situación tan grave, obviamente de mucha repercusión en Latinoamérica, hay muchas repercusiones políticas también en la República Argentina, y algunos dirigentes de Juntos por el Cambio ya están hablando de una operación política. De hecho, por la causa Correo, hace pocos días Mauricio Macri hablaba de una persecución y de una venganza. ¿Usted cree que la oposición va a sumar este caso de alguna manera para victimizarse y tratar de deslindar, obviamente, responsabilidades en esta situación tan grave? Seguramente lo harán. El hecho de victimizarse es la especialidad de Cambiemos, y no me extraña que esto suceda. Ahora, decir que fue una operación política e involucrar a un tercer país, a Bolivia, en esta acción, en este hecho, llama un poco la atención. Bolivia puede ser un gobierno amigo hoy por hoy entre el gobierno de Luis Arce y de Alberto Fernández, pero tampoco se va a involucrar en lo que Cambiemos quiere mostrar como una operación muy burda y muy
muy mediática. Hay un límite. Si el gobierno de Bolivia, el canciller, el presidente, la jefa de gabinete, hoy creo que están saliendo a hablar prácticamente el ministro de gobierno, se involucran, ponen la cara, denuncian, es porque la denuncia es real, es concreta, es verdadera, los hechos existieron, fundamentalmente, después se le podrá tratar de catalogar o titularizar de la manera que quieran, pero que llegaron armas, que las armas las mandó el gobierno de Macri y de Bullrich, también es cierto, y que esas armas sirvieron para reprimir y para afianzar el golpe militar que Áñez y los militares habían iniciado 1 o 2 días antes. Ese es otro dato muy curioso. El armamento llega a Bolivia el día 12, que es el primer día del gobierno de la expresidenta o de la ex dictadora Áñez. Lo cual hace pensar que el envío tuvo que haber sido preparado, por lo menos un envío de esa envergadura, un par de días antes. Con lo cual, hasta podemos especular de que el gobierno de Macri estuvo en la preparación del golpe, ya no en la colaboración del golpe posteriormente, sino que ya de antemano estaba sabiendo que en Bolivia se iban a dar los hechos que se dieron y por eso estaba enviando refuerzos para reprimir. Embajador, cuando usted estaba allí relatando justamente lo que está sucediendo por estas horas en Bolivia, básicamente, luego de esta carta, luego de esta denuncia de la colaboración justamente con este golpe de Estado a través del envío de municiones, también estamos compartiendo imágenes de lo que ha sido la brutal represión en Bolivia, ¿no? Sucedió en 2019, estas municiones, como otras municiones, lamentablemente, sirvieron para asesinar a ciudadanos bolivianos que se encontraban protestando contra el golpe de Estado, contra Evo Morales, ¿no? Veíamos recién las imágenes, las caravanas, las marchas y la brutal represión de los militares bolivianos por aquel 2019. Sí, hubo masacres, ya no represión. Claro. En Sacaba, que es cerca de Cochabamba, en Sencata, que es acá cerca de La Paz, hubo aproximadamente 40 muertos por balas policiales, por la represión del ejército y de la policía. Hasta tiraron, se está investigando eso, pero hasta hubo disparos desde helicópteros a la población civil indefensa. Un hecho aberrante de cualquier punto de vista. Y aparte hubo una represión donde hubo presos, miles de presos, que fueron capturados, que eran tomados en las manifestaciones que había, no tan solo por el hecho de estar presente en la manifestación, sin que ellos hubieran hecho ningún hecho. Consideremos algo que le toca muy de cerca al mundo periodístico. Hubo represión no tan solo a periodistas, acá hay un muerto, el primer muerto, la primera víctima de la dictadura militar, se considera que pudo haber sido Moro, Sebastián Moro, quien Exacto. muere aparentemente por los golpes recibidos en la represión de ese día 11, del primer día de la represión. Hay otro argentino, Molares, que tuvo una herida de bala en hechos que se vivieron en Santa Cruz. Muchas veces y el otro tema, recuerdan ustedes que hubo la necesidad de sacar a un grupo muy grande de periodistas que estaban cubriendo notas aquí en La Paz y que fueron reprimidos por la policía y por los sectores de la derecha que querían que se vayan. Todos esos periodistas tuvieron y sufrieron las consecuencias y vieron cómo fue la represión en esos días. Esos periodistas, teóricamente, que se volvieron en el avión que dejó a los gendarmes el día 12, con lo cual se puede suponer, hay que investigarlo, que en el avión que volvieron los periodistas habían llegado el material bélico que Argentina le dio al ejército y a la policía boliviana. Embajador, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta la vuelta.